dando la bienvenida a toda la comunidad de alumnos, de exalumnos y de emprendedores del ITAM. Les agradecemos muchísimo que el día de hoy estén con nosotros participando. Yo soy Mariana Rojas, soy directora operativa del EPIC Lab ITAM. El día de hoy, de parte del centro, nos acompaña Geraldine Vázquez, que es apoyo administrativo y forma parte del equipo, y Ana Lidia Franzoni, que es la directora académica de innovación y tecnología del EPIC Lab. Además de darle la bienvenida al equipo del EPIC, queremos darle la bienvenida a toda la comunidad de emprendedores que participan en el taller del día de hoy, en el que vamos a hablar sobre las herramientas de la nube de Amazon Web Services para tareas académicas y el servicio de Recognition. El día de hoy nuestros invitados son Rebeca Angulo y Eric Palacios Moreno, ambos que forman parte del Centro de Datos, Algoritmo y Sociedad de ITAM, y que el día de hoy van a enseñarnos cómo usar las herramientas de Docker y Elastic Compute Cloud de Amazon Web Services Academy para desplegar Jupyter Lab. Jupyter Lab es un programa cuya interfaz permite a sus usuarios configurar y organizar flujos de trabajo en ciencia de datos, computación científica y aprendizaje automático. Muchas gracias, Eric y Rebeca, por estar el día de hoy aquí. Y bueno, la forma en la que vamos a ir desarrollando la sesión, les pedimos que le voy a ceder la palabra a Eric para que comience con la sesión, y pueden irle preguntando, pueden irlo deteniendo conforme vamos avanzando para que justo ustedes puedan ir aprendiendo a usar la herramienta. En el chat les vamos a compartir una liga en la que van a poder ver la agenda del evento, y van a poder seguir, perdón, van a poder seguir justamente la secuencia de acciones que va a seguir Eric. Y listo, bueno, pues sin más, muchas gracias, Eric, por estar el día de hoy aquí. Rebeca, gracias, y les cedo la palabra. Gracias a ti, Mariana, por la presentación. Y gracias a ti, Mariana, nuevamente me parece que estaba silenciado, y al Epic Lab por la invitación. Es un gusto estar participando aquí con el taller, que un poquito les hablaré al inicio de cómo podemos utilizar algunos servicios básicos de la nube de Amazon Web Services, y ya en la segunda parte Rebeca nos hablará de una aplicación que estamos utilizando en el centro de datos, algoritmos y sociedad, y en el chat pueden encontrar la liga a esta presentación. También ustedes pueden desplazarse en esta presentación. Si van en la parte de abajo a la derecha, ahí hay una flechita, entonces si le dan ahí a la derecha van a llegar a la agenda que justo Mariana hacía referencia. Entonces, como les mencionaba, primero vamos a ver el servicio Elastic Compute y S3 en la nube de Amazon Web Services, y lo vamos a combinar con Jupyter Lab, que es, como mencionaba también Mariana, pues una herramienta que es altamente utilizada en ciencia de datos, sobre todo para desarrollo de prototipos, ¿no? En programación, por ejemplo, de Python, incluso también de R, y para que sea mucho más sencillo el despliegue de la herramienta de Jupyter Lab, vamos a utilizar la herramienta de Docker. En lo que se levanta la instancia con el Jupyter Lab, les hablaré un poquito de la herramienta de Docker, y eso será la primera parte. En la segunda, Rebeca les hablará sobre Recognition. Si le dan a la siguiente diapositiva, entonces aquí coloqué solamente una pequeña guía para que a mí no se me olvide algún paso que necesitamos realizar en Amazon Web Services. Ya tengo aquí previamente la consola de AWS. Si ustedes han escuchado de esta nube o de algunos de los servicios que pueden encontrar en ella, pues tiene una gran cantidad, ¿no? Tienen servicios desde analítica, desde blockchain,
servicios para cómputo, para manejo de contenedores, para base de datos, ¿sí? Aquí en la pantalla pues, podemos ver del lado izquierdo toda la cantidad y la gama amplia de todos estos servicios. En particular, vamos a revisar el día de hoy el servicio de Elastic Cloud Compute, que, que tiene un acrónimo como EC2, que aquí estoy resaltando, y nada más aquí le voy a dar clic para ir haciendo los siguientes pasos. Este servicio de Elastic Cloud Compute lo pueden pensar como rentar máquinas en la nube a un costo por hora. ¿Sí? El Amazon Web Services te cobra por uso y tiene una lista de instancias que podemos utilizar. Tenemos instancias y bueno, en la nomenclatura de Amazon Web Services, una instancia viene siendo una máquina, una computadora que nosotros podemos rentar por un tiempo y de acuerdo a ese tiempo pues nos hace un cobro. Como se hace el cobro, pues nosotros tenemos que asociar una tarjeta de crédito. Eso, digamos, en términos generales, es como funciona estos servicios en Amazon. Ahora, el ITAM y otras muchas universidades están inscritos en un programa que se llama académico, en el cual no tenemos que asociar una tarjeta de crédito. Tenemos acceso a algunos servicios, el servicio de Elastic Cloud Compute, sí tenemos acceso a ese dentro del programa académico y otros más, ¿no? Por ejemplo, el servicio de S3, que es otro servicio para almacenamiento en la nube. Y si ustedes le dan clic a este servicio de S2, del lado izquierdo nos presentan pues, las diferentes ligas a otras informaciones que nos presenta dentro de este servicio, por ejemplo, los tipos de instancias. Ahí, si yo le doy clic, justo me va a mostrar una lista de instancias con sus diferentes características que tienen en términos del número de cores, la cantidad de memoria, de almacenamiento que se le puede añadir a las máquinas. Y hay unas muy básicas, ¿no? Que tienen pues, realmente unos cores virtuales de tamaño igual a 1. Tenemos otras un poquito más grandes, por ejemplo, estas medium, otras large, otras X large, y se dividen por familias. Tenemos la familia T2, tenemos la familia T3, la familia A1, y dependiendo de lo que nosotros quisiéramos utilizar o procesar en la nube, es el tipo de instancia que nosotros vamos a elegir. Hay instancias destinadas a tener una mayor cantidad de memoria, o eficientes en memoria, otras máquinas o instancias destinadas a tener una mayor capacidad de cómputo, que son la familia de las Cs, C1, la C3, y hay otras instancias que tienen tarjetas gráficas. Esas familias caen en las P. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un filtro, por ejemplo, p2.xlarge es una de las instancias que tiene asociada una tarjeta gráfica. Y bueno, las tarjetas gráficas que pues desde ya 2005, 2006 pues se utilizan para el cómputo. Entonces, para ir avanzando un poco más en este ejercicio que vamos a realizar, ahí nada más retomando la agenda, tenemos que seleccionar, en el caso del programa académico, les decía, no tenemos que asociar una tarjeta de crédito y hay algunos servicios e imágenes restringidas a este programa académico. En este caso, la AMI, que es una imagen con todo el software que voy a utilizar en esta primera parte, se encuentra en la AMI Cloud
9 Ubuntu. Esa AMI o una imagen de software la podemos ubicar cuando nosotros vamos en la parte de arriba a la derecha, dándole clic a ese botón anaranjado de Launch Instances. Y en el paso 1, justo nos preguntan sobre cuál AMI nosotros quisiéramos seleccionar. Ahora, les mencionaba, en este caso, como yo estoy utilizando la nube asociada al programa académico, esta AMI o esta imagen que contiene todo el software, nos la restringen, no podemos seleccionar todas las AMIs que aparecen aquí listadas, ¿sí? Una de ellas que sí podemos utilizar y que está basado en un sistema operativo Ubuntu es esta de Cloud 9 Ubuntu. Una vez que colocamos aquí en el filtro este nombre y nos vamos a la sección de Community AMIs, nosotros obtenemos todo el listado de las AMIs o estas imágenes de software que Amazon ha creado a través del tiempo. Sí, aquí, por ejemplo, vemos que es del 2020, que hay algunas del 2021, del 2022. Entonces, déjenme elegir aquí una del 2022 para el 23, para el 23 de marzo. Por ejemplo, está esta de aquí, ¿sí? La voy a seleccionar. Luego, el tipo de instancia, ahí déjenme ir a mi acordeón. Podemos elegir en este programa académico, les decía, algunas de las instancias o de las máquinas con diferentes características. Parte de las instancias que podemos elegir son las que se clasifican como large, y estas instancias tipo large tienen entre 8 GB, 16 GB. De hecho, esta M5.large tiene 8 GB en RAM y, si no mal recuerdo, tiene 2 cores virtuales. Entonces, es una instancia pequeña, pero para esta primera parte va a ser suficiente esta instancia. Entonces, déjenme ir aquí igual al paso número 2, en donde nos indican elegir el tipo de instancia, y déjenme ubicar la M5.large. Está por aquí. Entonces, les decía, tiene 2 cores, tiene 8 GB de memoria RAM, y una vez que hemos elegido esta instancia, pues realmente en el programa académico, una de las ventajas que tenemos frente al caso en el que nosotros no estemos dentro del programa académico y asociamos una tarjeta de crédito, es que parte de ya estos pasos que estamos observando, pues ya nos tenemos que rellenar. Ya hay algunas configuraciones que previamente en este programa académico se han llenado, y aquí lo único que voy a usar de todas estas diferentes opciones que nos muestran es la última parte, que tiene que ver con ejecutar algunas líneas de comando para hacer el despliegue de 2 contenedores de Docker. Entonces, les decía, en esta primera parte vamos a levantar la instancia m5.large, pero además vamos a pedir que en esta instancia se cree un ambiente de JupyterLab, y adicionalmente vamos a tener un ambiente de RStudio, que son herramientas que se utilizan principalmente en matemáticas y en estadística. La herramienta de RStudio no la mencionamos al inicio, pero pues ya entrados en este ejercicio que vamos a hacer, RStudio es un software que desde los 80s, principalmente en el área de estadística, se desarrolló para problemas importantes en esa área, y que, bueno, hoy en día, junto con Python, con Julia, son de los lenguajes de programación más utilizados por la comunidad científica. Entonces, déjenme aquí en esta sección de User Data colocar, y aquí, como les decía, tengo mi acordeón para que no se me olvide. De hecho, se me estaba olvidando en parte de las opciones que tengo en este paso para colocar, elegir un rol, y ahorita explico un poquito lo del rol. Nada más déjenme copiar aquí esas 3 líneas de comando, 3 o
son 4 si incluimos el password. Y déjenme colocarlo en la sección de user data. Y les decía, se me había pasado en esta sección un rol que ya se tiene creado previamente, les decía, en el programa académico, que es este de Lab Instance Profile. Y el rol nos ayuda a habilitar permisos a la instancia que nosotros podemos utilizar en diferentes servicios de la nube. O algunos de esos permisos pues, tienen que ver con servicios, por ejemplo, de almacenamiento, servicios de bases de datos, servicios que vamos a ver, por ejemplo, en la segunda parte que Rebeca nos va a hablar sobre el servicio de recognition. Entonces, todo eso se puede configurar en lo que en la nube se le llama los roles, ¿no? Y que pues es una serie de permisos que se pueden utilizar. En este caso lo vamos a añadir a la instancia un rol que ya está configurado previamente. Entonces, aquí ya en el paso 4, cuando le damos siguiente, nos pregunta sobre cuánto almacenamiento quisiéramos añadirle en una ruta a nuestra instancia. Por default nos dan 10 gigabytes. Aquí realmente pues depende mucho qué es lo que vamos a estar procesando y guardando en la instancia. Voy a ponerle 50 gigabytes. Es también conveniente decir que si ustedes estuvieran fuera del programa académico, pues estas gigabytes que estamos colocando en esta sección sí tienen un costo asociado y ustedes pueden ubicar en la documentación de AWS la sección de volúmenes tipo EBS, el costo asociado para este tipo de cantidad de gigabytes que estarían incurriendo. Vamos a darle el siguiente paso, que es el de añadir identificadores. Realmente aquí no vamos a utilizar este paso para añadir identificadores a la instancia. Y lo siguiente es, en el paso 6, utilizar un grupo de seguridad ya existente o crear un nuevo grupo de seguridad. Un grupo de seguridad nos establece todas las reglas de conectividad que podemos realizar ya sea entre las instancias que podríamos iniciar, entre diferentes servicios, entre grupos de seguridad diferentes que podríamos haber configurado, o también podríamos establecer reglas para que nosotros desde nuestras computadoras nos podamos conectar vía un protocolo muy utilizado que es SSH para hacer login a esta instancia que vamos a iniciar. Aquí, de igual manera, el programa académico, y bueno, si no estuvieran también en el programa académico, la nube de AWS ya previamente te configura un grupo de seguridad que aquí le da el nombre de default, y nosotros vemos en la parte de abajo que se establecen las reglas que les mencionaba de conectividad. En este caso particular, podemos ver que hay una regla tipo TCP o con un protocolo TCP en un puerto 8888, que este puerto va a ser en donde se sirve el Jupyter Lab y la computadora desde donde nosotros nos queramos conectar. En este caso, pues es mi IP. A veces cuando ustedes se conectan a diferentes redes de Wi-Fi, o no, bueno, a veces es muy común que cuando se conectan a diferentes redes de Wi-Fi, esta IP que se les establece cambia. Ahorita cuando terminemos de hacer este lanzamiento, voy a ir a la sección de grupos de seguridad nada más para ver que mi IP pues sí sea esta correcta, porque pues, yo previamente había hecho el ejercicio y verificar que todo funcionara y es muy probable que mi IP haya cambiado, pero eso ya lo veremos en unos momentos. Entonces, una vez que llenamos estos 6 pasos, vamos a el último paso que nos habla sobre nos da una descripción de todo lo que hemos elegido, la AMI que nosotros elegimos, el tipo de instancia, los grupos de seguridad que nosotros vamos a utilizar, el almacenamiento, por ejemplo, detalles de la instancia que tienen que ver con este rol, por ejemplo, que habíamos elegido, y el almacenamiento que vamos a utilizar para asociarlo a esta instancia. Entonces aquí pues ya nada más falta darle clic a Launch y
esta ventana de aquí nos pregunta sobre alguna llave que nosotros vamos a utilizar si quisiéramos conectarnos a la instancia. Les decía que vía el protocolo SSH podemos conectarnos a la instancia que en unos momentos se va a iniciar, y en el programa académico ya se ha creado una llave para realizar esta conexión. Entonces, aquí le voy a dar check a este cuadrito de que ya tenemos esta llave creada y la tenemos accesible, y voy a darle Launch Instances. Nos aparece el estatus del lanzamiento. Como les mencionaba, esta instancia tiene pues diferentes características. Entre ellas tiene asociado un identificador que estamos viendo aquí con el nombre de I-0C5, etcétera, y incluso en este estatus de lanzamiento pues nos habla sobre cómo nos podemos conectar a la instancia. Vamos a darle clic aquí en View Instances y observamos que esta instancia está iniciándose. Podemos verlo en la columna de status, ¿no? También en esta parte de esta información pues nos muestra el tipo de instancia, el estado de la instancia, el ID que ya les mencionaba, veíamos en la pantalla anterior, y en la parte de abajo pues tenemos una descripción pues, relacionada con esta misma información, ¿no? Que tiene que ver con el ID, con el estado de la instancia, pero con otra que también es útil en algunas situaciones. Por ejemplo, esta de acá, que estoy resaltando, la de Public IPv4 DNS, la cual nos ayuda a conectarnos vía el protocolo SSH, y también nos va a ayudar a acceder al ambiente de Jupyter Lab y de RStudio para este ejemplo. Les decía que nosotros vamos a poder realizar eso si establecimos bien nuestros grupos de seguridad. Justo en una de las pestañitas acá arriba que tenemos, además del de detalles, el de storage, networking, tenemos la pestaña de security que nos indica el rol en donde el que se establecen los permisos que podemos utilizar para diferentes servicios a través de la instancia, y tenemos una sección que tiene que ver con los grupos de seguridad. Ahora, estos grupos de seguridad nosotros podemos editarlos. Si yo le doy clic ahí, vamos a ver primero algunos detalles, por ejemplo, el nombre de este grupo de seguridad, su ID, algunas reglas de conectividad para las que entran, y que estas son las que vamos a editar ahora mismo, y ver si efectivamente pues, mi IP no cambió el día del ejercicio que yo realicé previo al día de hoy, ¿no? Que ahorita estamos transmitiendo esta sesión. Entonces, vamos a editar en este caso para conectarnos al ambiente de Jupyter Lab que se va a proveer en la imagen de Docker, en el puerto 8888, y aquí en esta pestaña de seleccionar de dónde nosotros vamos a querernos conectar, podemos elegir de cualquier lugar o de mi IP. Entonces aquí yo le voy a dejar mi IP, y aquí observamos que no cambió mi IP, lo cual pues está bien. Y también vamos a poder añadir otro puerto, porque de igual manera no nada más vamos a acceder al Jupyter Lab, sino también en las instrucciones que veíamos, que de las líneas de comando, hay una en específico que se va a utilizar para iniciar un RStudio. Y el RStudio es un servicio que se provee a través del puerto 8787. Y bueno, aquí nada más voy a añadir esa regla con este puerto, me voy a conectar desde mi IP y vamos a poner aquí RStudio. Sí, que es una de las columnas opcionales que nosotros podemos utilizar para rellenar esta información y recordar pues, de qué era este puerto 8888 o qué era este puerto 8787. Vamos a darle Save Rules, y cuando vamos al servicio S2 en la parte de Instances, observamos que ya aquí se ha terminado
se ha terminado de iniciar la instancia. Aquí nos muestra que 2 de 2 chequeos que se ha realizado de esta instancia han sido exitosamente cumplidos, y una vez que eso ya está cumplido, o ya está esa palomita, podemos abrir una pestaña e ir al puerto 8888 y observamos que ya tenemos un Jupyter Lab corriendo en la instancia que definimos y que iniciamos en el servicio de Elastic Compute. Ahora, ahí nos pide un password. De hecho, aquí en estas líneas que nosotros colocamos en la presentación, pues está el password. La verdad es un password dummy, ¿no? O un password ahí nada más de juguete. Se pueden establecer passwords mucho más difíciles, ¿no? Eso es nada más por el propósito del taller que es muy sencillito. Y ese es el ambiente de Jupyter Lab, y también parte de las instrucciones les decía que se ejecutaron fue la de levantar el ambiente de RStudio. Y aquí observamos que en el puerto 8787 pues también hemos levantado el ambiente de RStudio. El username es RStudio, y el password de igual manera es QWERTI. Sí, entonces ambos ambientes los tenemos listos para iniciar ya a escribir código. Les decía, estas dos herramientas, Jupyter Lab y RStudio, son de las herramientas más utilizadas en el ámbito científico. Tienen un gran desarrollo en cuestión de paqueterías para diferentes propósitos, y también les había prometido que les iba a platicar un poquito de la herramienta de Docker. La herramienta de Docker es una herramienta que nos permite encapsular software. Y como estamos viendo aquí, de una manera muy sencilla, ese software encapsulado que yo previamente definí, lo estamos desplegando en una instancia de la nube de Amazon. Si yo quisiera reutilizar esa imagen de Docker o esta herramienta de Docker con su imagen asociada para Jupyter Lab y RStudio, en mi computadora, lo que tendría que hacer es localmente instalar la herramienta de Docker y posteriormente ejecutar estas mismas instrucciones que nosotros tenemos en la presentación. Y eso me llevará localmente a desplegar la herramienta de Jupyter Lab y la herramienta de RStudio. Y si yo quisiera ya no utilizar la nube de AWS y utilizar la nube de Google o la nube de Microsoft, lo que deberíamos de hacer es tener instalado en sus máquinas de estas nubes Docker, y una vez que tenemos instalado Docker, podríamos volver a ejecutar estas mismas instrucciones y tendríamos un Jupyter Lab y un RStudio desplegado en esas nubes. Entonces, piensen a Docker como una herramienta para empaquetar software, distribuir software y lidiar con unas de las grandes dolores de cabeza que nos enfrentamos cuando nos cambiamos de computadoras, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han tenido que cambiar de computadora, pero si es el caso, pues saben que cuando migran a la nueva computadora, pues tienen que hacer una serie de instalaciones, de revisiones, ¿no? Para que tengan un ambiente similar a como ustedes venían trabajando previamente. Con Docker se facilita mucho esa migración, como les he comentado. Y está dentro también de las buenas prácticas de desarrollo de software o de ingeniería de software, que tienen que ver con tener ambientes controlados de software y con tus dependencias, con tus versiones, tus paqueterías, todas en una imagen de Docker. Ahora, yo les había comentado también al inicio de este taller, en que veríamos algunas tareas académicas que se pueden resolver con este ambiente de Jupyter Lab o incluso de RStudio. Les voy a compartir
en el chat algunas ligas de mis repositorios de GitHub, en donde yo he colocado pues, parte de desarrollos. Bueno, esa que les envié es privada, pero les envío esta de acá que es pública. Diferentes desarrollos que yo he hecho y que me han ayudado al apoyo de algunas clases, por ejemplo, de álgebra lineal o de cálculo numérico, para estas tareas académicas que les he mencionado. Porque ya una vez que tenemos nuestro ambiente de Jupyter Lab listo, pues aquí nosotros, si ustedes han utilizado Jupyter Lab, podemos crear cuadernos de trabajo y en específico esta imagen de Docker nos está dando la opción de elegir cuadernos de trabajo que sean para el lenguaje de Python, para el lenguaje de C, para el lenguaje de Julia y para el lenguaje de R. Entonces, Jupyter Lab, como vemos aquí al final, pues también se puede instalar en esta herramienta el kernel de R, y un kernel lo pueden entender pues como todas esas instrucciones y facilidades que nosotros podemos tener en Jupyter Lab para conectar esta herramienta con estos lenguajes de programación. Vamos a elegir, por ejemplo, este cuaderno de trabajo de Python y voy a copiar algunos ejemplos que les mencionaba y yo tengo en estos repositorios para que vean que parte de lo que se revisan en materias como álgebra lineal o cálculo, pues se pueden replicar en este ambiente de Jupyter Lab una vez que ustedes tienen ya sus códigos listos para mostrar a sus estudiantes o para sus clases que quieren realizar algunas actividades. Pues realmente aquí estamos observando cómo el Jupyter Lab pues es, además de una herramienta que nos ayuda a programar en lenguaje, por ejemplo, de Python, de igual manera podemos utilizarla para escribir algunas líneas aquí en una escritura tipo Markdown y poner, por ejemplo, gráficas, con lo cual, pues estos cuadernos de trabajo nos ayudan a tener no nada más el código y las gráficas que resultan añadidas en este cuaderno de trabajo, sino también escribir títulos, por ejemplo, este de gráficas, y esto lo podemos distribuir a nuestros estudiantes o ustedes mismos, los pueden distribuir a sus compañeras, a sus compañeros, y en este lenguaje de Markdown, de igual manera podemos escribir en notación de matemáticas. Por ejemplo, podemos escribir ahí una integral de f de x, ¿no? Y pues ya realmente ustedes si quisieran hacer reportes o dar un curso de alguna materia en específico, del cálculo, por ejemplo, pues podrían utilizar el ambiente de Jupyter Lab, con la ventaja de que aquí estamos utilizando una instancia de AWS. Entonces, a lo mejor en sus casas o en sus universidades, quizás no tengan, por ejemplo, disponibles máquinas con más cores o con más memoria. Entonces, podríamos hacer uso de la nube de AWS y correr pues, nuestros programas que desarrollemos. En el programa académico, les decía, hay unas restricciones, no podemos utilizar, por ejemplo, máquinas con tarjetas gráficas, pero sí podemos utilizar algunas máquinas que pueden ser mejores que las que tenemos a la mano. Entonces aquí, nada más para terminar el ejercicio, eh, tengo, tengo otro ejemplito, ¿no? De algunas gráficas que se pueden hacer en Jupyter Lab. Y también hay algunos ejemplos aquí que yo tengo para RStudio. ¿No? Aquí RStudio o también el Jupyter Lab con el kernel de R. Podemos aquí, por ejemplo, crear un nuevo script, pegar eso, estas líneas de código por acá. Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, del lado derecho pues, se resultan los gráficas, que hay una distribución muy conocida, la distribución binomial, y ahí por acá abajito tengo otros ejemplos. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo de gráficas, ¿no? Hay una distribución normal,
una distribución binomial, que bueno, son nada más algunas de las bondades que RStudio nos ofrece, que aquí abajo del lado derecho pues vemos la ventana de gráficas. Y les decía, esto mismo lo podemos hacer si, por ejemplo, elegimos en JupyterLab, en esta sección de cuadernos de trabajo, la opción de R. Y en la opción de R, pues de igual manera podemos copiar este mismo código. Si nos acomoda utilizar JupyterLab, podemos, pues entonces, hacer ahí la gráfica, por ejemplo, de la binomial, ¿no? Entonces, esto es ya el lenguaje de R. Y de este lado, la distribución normal, ¿no? Entonces, pues ya es al gusto, ¿no?, de cada persona si quiere utilizar RStudio, que también tiene varias herramientas muy útiles integradas con el lenguaje de R, o JupyterLab, que bueno, pues tenemos esta forma de desplegar la información, añadir también código o incluso añadir títulos o lenguaje de matemáticas. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o duda. Siéntanse con toda la libertad de prender su micrófono y realizarla. También podemos irlas juntando en el chat, entonces como se sientan Ok, más cómodos para ir juntando esas preguntas. perfecto. Ok. Y ya antes de cederle la palabra a Rebeca, que nos va a hablar también una de las es uno de los servicios que también podemos utilizar en la nube, que es el servicio de Recognition. Aquí ya nada más para completar parte de lo que a mí eh, parte de lo que decidimos Rebeca y yo que me iba a tocar. Este servicio de S3 es un servicio de almacenamiento. Entonces vimos el servicio de Cloud Compute, S2, que nosotros podemos utilizar para procesamiento de datos, en general procesamiento de información, y tenemos también el servicio S3 que nos ayuda a almacenar la información. Entonces, imagínense que nosotros terminamos de hacer nuestro cuaderno de trabajo y queremos guardar esta información no en la máquina, no en el volumen que le destinamos 50 gigabytes en la configuración, sino lo quisiéramos tener en un servicio de almacenamiento y apagar, por ejemplo, esta máquina. Entonces, nosotros podemos aquí, vía el JupyterLab, seleccionar Download, por ejemplo, a ese cuaderno de trabajo, y en el servicio de S3 nosotros podemos crear un bucket con ese botón anaranjado y vamos a darle un nombre, por ejemplo, MyJupyLab. Y aquí pues hay diferentes configuraciones que se pueden hacer que tienen que ver con acceso a ese bucket, versionamiento de ese bucket, identificadores. Realmente aquí, para que el ejemplo eh, lo podamos hacer simple, pues vamos a dejar los defaults que están ahí. Y aquí tenemos el bucket que le llamé MyJupyLab. Y una vez que hemos creado este bucket, que bucket lo pueden pensar como si fuera su directorio, en donde van a guardar sus resultados. Y aquí en el botón de upload, pues realmente lo único que podemos ya realizar es un drag and drop, un poquito ya como funciona el Drive de Google o Dropbox, ¿no? Por ejemplo, aquí yo había descargado este de Untitled y lo podemos ahí añadir y darle upload. Entonces, son de los dos servicios que yo les quise platicar en estos casi 45 minutos. El servicio para procesamiento de información y el servicio de almacenamiento, que bueno, pues son servicios altamente usados, ya sea en la academia o en la ciencia.
¿no? Entonces aquí observamos que en el bucket MyJupyLab tiene el notebook de Untitled. Ya para terminar el ejemplo, pues solamente restaría en elegir la instancia en el dashboard de S2 y darle Terminate, ¿no? Es una muy buena práctica finalizar las instancias, los servicios o detener aquellos servicios que estamos utilizando en la nube. Como estamos aquí usando el programa académico, realmente eso nos protege de costos que podríamos tener asociados, pero es en general una buena práctica realizar. O sea, aquí vemos que ya no hay ninguna instancia corriendo. El servicio de Jupyter Lab, pues aquí ya no va a estar accesible. Si yo le doy refresh a esta página de internet o a esta de acá de RStudio, ya no va a poder acceder a esos ambientes y se va a persistir este notebook que nosotros subimos a este bucket. Entonces, bueno, eso sería todo de mi lado. Recuerden, las preguntas las vamos a poder dejar ahí en el chat y dedicaremos un tiempo para responderlas. Excelente, Eric, muchísimas gracias. Y ahora la siguiente parte del taller, Rebeca, te cedemos el control. Muchas gracias. Hola. Bueno, primero quiero platicarles brevemente de qué se trata el proyecto del cual les voy a mostrar el trabajo. Se llama Chemitl y el objetivo de este proyecto es visibilizar de forma automática y con ayuda de tecnología el uso desleal de textiles de pueblos originarios realizados por empresas de moda, nacionales o extranjeras. Y bueno, justo en este proyecto lo que buscamos es utilizar la herramienta de Rekognition como una herramienta que clasifique con determinada probabilidad imágenes de textiles a una cierta categoría. Nosotros usamos como categorías por ahora algunos de los pueblos indígenas que obtuvimos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y bueno, esto lo hacemos con el objetivo de detectar este uso desleal de esos patrones. Y en esta demostración vamos a realizar una clasificación binaria que corresponde al pueblo Amuzgo y Aguacateco. Bueno, les muestro rápidamente algunas de las imágenes. Estas serían Amuzgo, una de las prendas más típicas del pueblo, y Aguacateco. Entonces esas van a ser nuestras imágenes para poder entrenar el modelo. Y bueno, con estos Jupyter Notebooks lo que les vamos a mostrar es cómo accedemos programáticamente a los servicios de Amazon Rekognition sin tener que ingresar a la línea de comandos de AWS. Y vamos a utilizar específicamente el Multilabel Classification. Entonces, en resumen, para poder utilizar los servicios de Amazon Rekognition, lo que debemos hacer primero es crear un dataset, escoger un bucket en S3, donde subimos nuestras fotografías para poder entrenar. Y aquí nosotros podemos indicarle que separe las categorías por los nombres de las carpetas. Y finalmente, lo que le pedimos a Rekognition es que realice el entrenamiento y vamos a poder acceder a la información de nuestra red entrenada para evaluar el desempeño del modelo y poderlo utilizar ya en el despliegue. Y bueno, aquí justamente esas tres tareas que les mencioné, lo dividí en 3 Jupyter Notebooks, donde pues, lo primero que vamos a hacer es subir las imágenes a un bucket de S3. Entonces les voy a mostrar este primer Jupyter Notebook. Bueno, lo primero que debemos hacer para poder utilizar Python y Amazon es utilizar un Software Development Toolkit que desarrolló Amazon para Python, se llama Boto 3. Y lo vamos a poder usar para crear, configurar y administrar los servicios de AWS. Ok.
Este notebook lo usaremos para subir imágenes que tenemos en nuestra computadora y a un bucket. Y crearemos un par de archivos de formato en JSON que se llaman manifiestos. Y estos archivos representan la información de etiquetado de una imagen. Esto lo hacemos tanto para el entrenamiento como para las pruebas. Entonces aquí vemos cómo creamos nombramos nuestro bucket. Aquí declaramos que tenemos nuestras carpetas de train y test, y aquí es donde yo ya guardé las imágenes de Amusgo y Aguacateco. Y finalmente, aquí está lo importante, utilizamos este código para poder subir las imágenes a S3 y para poder utilizar la información después de subir todas estas imágenes, que no son muchas, realmente no son muchas. De esta forma verificamos que existan esas imágenes en el bucket, simplemente es para asegurarnos de que se hayan subido. Y finalmente creamos los manifiestos de los que les platicaba, que vamos a utilizar para poder entrenar el modelo. Y creamos los manifiestos en formato JSON. Yo los guardo localmente y también se suben al S3. Y bueno, finalmente aquí es donde estoy subiendo los manifiestos del S3, al S3. Y aquí yo guardo localmente estos manifiestos porque los voy a utilizar para poder utilizarlos en otros notebooks. Y bueno, yo quería más o menos que vieran algo particular de este Jupyter, es que tiene unas etiquetas que no aparecen si no utilizas una herramienta que se llama Qflow. Es una herramienta de Qflow, y esta herramienta la utilizamos para monitorear los lanzamientos de pipelines y si se fijan, las etiquetas corresponden a un paso en el pipeline. Y hay otras que corresponden a funciones y hay unas celdas que simplemente a mí me funcionan para poder desarrollar el pipeline, pero que realmente no son parte del pipeline. Entonces yo les digo que las omita. Y bueno, esa sería el primer Jupyter Notebook de subir nuestras imágenes. Y en este segundo Jupyter Notebook, lo que haremos es entrenar nuestro modelo. Primero debemos obtener las variables que guardamos, y estas son variables que va a utilizar Amazon para poder indicarle que pues las etiquetas, subir el manifiesto y bueno, todo ahorita lo vamos a leer en local. Yo guardé estos archivos JSON de forma local. Y bueno, con esta función vamos a poder crear el proyecto de Amazon sin tener que ir a Amazon y crear el proyecto. Aquí nos va a pedir justamente unas variables que ya creamos, y aquí le indicamos la región. Eso es importante. Amazon tiene varias regiones y en específico esta es nuestra región, y le damos un nombre al proyecto. Y aquí creamos el proyecto de Recognition, y esto es más o menos lo que nosotros guardamos, es esta dirección. Y es lo que vamos a utilizar para poder entrenar. Aquí creamos un dataset porque justamente ya tenemos nuestro dataset de imágenes que vamos a utilizar para entrenar el modelo, que son las imágenes que yo subí en el primer Jupyter Notebook. Y pues ahora Recognition tiene que saber que tiene imágenes para entrenar y para realizar algunas pruebas. Y este set de pruebas más que nada sirve para poder tener métricas de desempeño y evaluar así nuestro modelo. Bueno, estas son funciones que de hecho Amazon nos da para poder utilizar las herramientas con Python. Y aquí ya creamos nuestro set de entrenamiento y de pruebas. Y bueno, estos son los mensajes que arroja.
finalmente, lo más importante es el entrenamiento. Esta función igual ya nos la dio Amazon. Y lo que hay que indicarle es la versión, porque puedes entrenar varias veces tu modelo si le vas agregando fotos o si te equivocaste. Entonces tienes varias versiones de entrenamiento. Y aquí es importante crear nosotros creamos 3 buckets, uno para entrenamiento, el otro es para que nos regrese nuestra información sobre el entrenamiento y el tercer bucket va a ser para utilizar el modelo. Y bueno, aquí ya le indiqué el output y simplemente la fecha la utilizo como para tener un control. Y bueno, aquí se ve más o menos lo que ocupa en este código. Y aquí está, esta es la parte en la etiqueta que dice Train Module. Es donde utilizamos pues el proyecto que creamos, la versión, el bucket que creamos, el folder. Y si se fijan, estas etiquetas son bastante prácticas porque tienen una dependencia. O sea, la idea de generar este pipeline es que tú de cierta manera tengas un orden y sepas que en esta celda depende de otras celdas que hayas creado, así como pipeline. O sea, no puede continuar si no se creó, por ejemplo, un proyecto de recognition. Entonces, por eso te ayuda mucho como a saber como este train model ¿qué necesita? Pues necesita que yo haya ya establecido las variables de Amazon. Después necesito ya haber creado un proyecto en recognition y bueno, también estas otras variables que van a ser de mi bucket de salida, que llamamos output bucket. Y después, lo que nos arroja esta función, pues es un estatus de cómo va tu entrenamiento. Y cuando termina, aparece este mensaje de el modelo ya está listo para ser utilizado. Y esta es la otra dirección que tendríamos que guardar para poder utilizarlo en el otro Jupyter Notebook. Y bueno, ya, eso es lo que esperamos que suceda. Y hay una función bastante práctica porque llega un punto donde esto es muy tardado por las imágenes y el procesamiento. Entonces, o sea, la descripción del modelo nos ayuda más que nada a saber cómo, pues cuál fue el resultado de hacer de hacer el entrenamiento. Y aquí pues te regresa esta metadata del modelo, la hora en que lo creaste. Este es el número de minutos que se tardó este modelo, se tardó 1 hora y cachito. Y nos arroja un score de evaluación, que es el F1 score, que se utiliza mucho en clasificación, en problemas de clasificación. Y también te regresa un summary un poquito más completo y te lo coloca en el bucket que creamos. Y bueno, ya después lo que yo voy a hacer es localmente guardar estas variables, por ejemplo, este ARN del modelo y el del proyecto que creamos para poder utilizarlo en el otro Jupyter Notebook. Y finalmente, aquí igual utilizamos Boto3 y instalamos Pillow para poder hacer algunas visualizaciones de las imágenes y de los resultados. Y bueno, igual aquí ocupamos algunas de las variables y abrimos nuestro JSON con la información que ya generamos del Jupyter Notebook pasado. Y bueno, esto se repite y finalmente nosotros tenemos que igual indicarle que queremos utilizar el modelo, el directorio, el bucket, para poder guardar nosotros los resultados ahora con imágenes que el modelo no ha visto. O sea, hasta ahorita le dimos imágenes para que el modelo hiciera su entrenamiento y imágenes de prueba, pero ahora si nosotros queremos, por ejemplo, vemos una prenda y decimos, tal vez es sospechoso que aquí haya algún patrón de algún pueblo que yo conozco, entonces la idea es meter aquí la imagen y ver si
con cierta probabilidad me dice, oh, con 97% de probabilidad que es un textil de amusgo. Bueno, al menos tiene patrones muy similares. Y bueno, aquí simplemente lo que hago es subir las imágenes, las que yo tengo localmente al Bucket, y iniciamos nuestro modelo. Igual se tarda un ratito, pero no tanto como el entrenamiento. Y estas son variables que nos pide Amazon Recognition para poder nosotros empezar el modelo, y este es el mensaje. Y finalmente, el último paso y lo que nos interesa sería analizar la imagen. Entonces, hay dos formas que tenemos de hacer esto. Podemos analizar imágenes que tenemos localmente, o podemos utilizar igual una función muy similar, pero que hace un llamado al bucket, donde ya subimos las imágenes que vamos a analizar. Y bueno, finalmente, aquí se hace el análisis de las imágenes. Yo lo hice de ambos, de localmente y en S3, porque pues, eran las mismas imágenes, pero solo era para probarlo. Y esta es realmente la respuesta que nos regresa el modelo. Aquí, si se fijan, pues yo tenía una imagen que tú no sabrías que es musgo, pero yo sí sabía que era musgo. Y bueno, con cierta probabilidad, o sea, tenemos una confianza, y nos regresa la categoría, que eso es lo importante, la etiqueta y la confianza. Igual, o sea, puede ser que se equivoque mucho el modelo porque no tenemos tantas imágenes y son muy variadas, hay mucha varianza. Entonces, le va a costar un poco de trabajo, pero en general hizo muy buena chamba con poquitas imágenes. Y igual, esta es mi respuesta de las mismas imágenes, pero en S3. Y esta es una función simplemente que utiliza Pillow y estas funciones de Pillow para poder etiquetar, bueno, al menos graficar bonito ya la etiqueta de las imágenes y mostrárselas. Por ejemplo, este es una de las prendas de amusgo, y ya te regresa la confianza y la etiqueta. Y sí, justo, o sea, estos son patrones muy conocidos de esos textiles. Y, por ejemplo, aquí se equivocó, aquí era aguacateco, y realmente habría que evaluar eso, pero aquí lo hizo bien. Si fijan, se parecen mucho esta y la de abajo, pero bueno, aquí lo hizo bien y con una confianza no tan baja. Y importante, para que Amazon no nos cobre todo el tiempo, necesitamos detener el modelo. Entonces, ya una vez que terminas de analizar las imágenes que tú crees que tienen ciertos patrones, la detienes. Entonces, ya lo único que va a hacer es decirte, sí, ya, stopping, y te tienes que fijar bien en esta dirección. O sea, esta dirección la traemos desde el segundo Jupyter Notebook, y te fijas que ese es el modelo, porque podrías crear varios, que se está corriendo y que ya se detuvo. Entonces, eso es muy importante. Y simplemente esta es como una descripción del modelo que acabamos de utilizar. Y bueno, hablando de esta herramienta de Kubeflow, que es sumamente, bueno, yo la encontré sumamente útil para el orden, porque de repente empiezas a tener una especie de código espagueti con muchas funciones arriba, donde ya no recuerdas qué usaba qué. Y este pipeline me sirve mucho como para tener cierto orden y tampoco tener un exceso de celdas separadas, porque eso es importante. O sea, Kubeflow te arroja errores de no, tú no creaste cierta dependencia aquí, entonces no, yo no puedo terminar de correr esto porque en realidad esto no depende de lo anterior. Entonces se forma un diagrama muy padre donde se visualiza esto. Y bueno, aquí Eric es más profesional en estos temas del despliegue de Machine Learning Operations, y pues les puede platicar un poquito más de esta herramienta de Kubeflow. Sí, Rebeca, justo
Lo que mencionaba ella en esta notebook de Jupyter Lab, estos identificadores que ayudan a pues dar una organización a las celdas o crear dependencias entre ellas, la estamos realizando con una extensión al Jupyter Lab que está proveída por la herramienta de Kale, Kale con K de kilo, así como la verdura. Esta herramienta de Kale se conecta con Kubeflow, que es el dashboard que aquí está mostrando Rebeca. Justo nos está mostrando ahí el, el grafo del pipeline que se ha creado tagueando las celdas. Entonces, si ya de por sí Jupyter Lab, les mencionaba en la primera parte, pues es una herramienta muy amigable que nos ayuda a ejecutar líneas de código de Python, de R, y colocar también los resultados, por ejemplo, gráficas o tablas. Pues no nada más eso y bueno, lo de colocar títulos o expresiones matemáticas, no solamente eso, sino también estas extensiones que pues, la comunidad ha desarrollado como Kale, pues nos permiten hacer esta identificación de las celdas, como estamos también observando ahí. En la última celda ahí se llama ese paso Describe Project Version y depende de diferentes celdas previas que también han sido tagueadas. Y en el panel del lado izquierdo podemos nosotros nombrar los experimentos que nosotros vayamos realizando, el nombre de nuestro pipeline, la descripción, la imagen de Docker, de hecho, que se va a utilizar para correr cada uno de los pasos que describen a mi pipeline. Ahí estamos utilizando una imagen que pues es del centro, es una imagen de Docker que construimos en el centro específicamente para que corriera cada uno de estos pasos que están tagueados en el notebook y que en el Kubeflow se ven a manera de los nodos del grafo o las cajitas, ¿no? Que veíamos ahí. Y estos pasos o estas celdas corren en una imagen de Docker aislada de todos los pasos que están a la izquierda o a la derecha, o todas estas cajitas que están a la izquierda o a la derecha. Entonces, recuerden que nosotros estamos en el centro haciendo proyectos relacionados con la ciencia de datos y crear un pipeline de manera programática ya cae en terrenos que pues no necesariamente nosotros en ciencia de datos necesitaríamos conocer o manejar, sino cae en el terreno de ingeniería de datos. En la ingeniería de datos pues se busca hacer esta infraestructura o hacer conexiones entre diferentes servicios y la herramienta de Kale y de combinación con Kubeflow pues nos está dando de manera muy amigable vía el notebook y estas identificaciones en las celdas la opción de tener esta pipeline en el dashboard de Kubeflow de manera pues, muy visual sencilla, sin tener que estar instalando paqueterías o herramientas adicionales que posiblemente pues, no vamos a conocer si nos encontramos en la ciencia de datos. Paqueterías, pienso como Luigi, paqueterías como Airflow, que netamente van, o incluso Kubeflow, que netamente van encaminadas a la construcción de pipelines. Pero vía Kale, pues en un notebook podemos hacer esa identificación de celdas. Y bueno, el nombre de Kubeflow, de Kale, con K de kilo, hacen referencia a otra herramienta pues, utilizada en ciencia de datos, en ingeniería de datos, que es la de Kubernetes. Y Kubernetes es una herramienta que liberó Google, si no me recuerdo, por ahí del 2014 o 2015. Ustedes si buscan Kubernetes en el buscador de Google, pues les va a dar una amplia información sobre esa herramienta cuyo propósito es la orquestación, monitoreo, despliegue, escalamiento y balanceo de cargas de contenedores, ¿no? Y en específico la herramienta de Docker pues nos ayuda a crear esos contenedores. Y en el centro estamos utilizando una simplificación de esta plataforma o esta herramienta que es Kubernetes, que se llama Minikube. ¿Sí? Minikube pues es muy obvia esa elección de nombre, que justo pues, nos ayuda a
de igual manera colocarlo, esta instancia de AWS en el servicio de Elastic Compute o S2 y pues de una manera muy sencilla pues hacer este lanzamiento de un modelo que pues, quiere hacer una identificación de estas prendas que mostraba hace unos momentos Rebeca. Entonces, no sé si tengan ahí una pregunta en esta parte que nos hablaba Rebeca. Aparte, y también importante a resaltar, es que el servicio de recognition, les mostraba yo en la hora anterior, que pues, el listado de servicios en la nube se pueden utilizar. Este servicio de recognition se puede utilizar desde la consola, pero ya como mencionaba Rebeca, con estos kits de desarrollo de software, que en específico para Python lo podemos utilizar con el paquete de Boto 3. En la consola podemos hacer estas clasificaciones, pero pues si ya nosotros queremos hacer el entrenamiento, la validación del modelo, pues no es muy práctico que hagamos uso de la consola. Digo, para algunas pruebas de juguete, pues está bien, ¿no? Pero ya algo mucho más en forma, con experimentos controlados, pues ya se requiere tener pues, una vía programática para hacer estos entrenamientos del modelo y validaciones, ¿no? Y también ahorita que estaba hablando sobre Kubeflow y Minikube y Kale, pues ya realmente aquí ustedes tienen disponible un laboratorio de experimentación, ¿no? Entonces, en este dashboard de Kubeflow se van enlistando sus experimentos, se van también colocando los parámetros que utilizan en su pipeline y entonces ustedes pues tienen un registro, ¿no? Una historia de todas estas diferentes selecciones que ustedes pueden hacer, porque es muy también típico que en ciencia de datos se hagan ajustes de modelos, una buena cantidad de ajustes de modelos y tengas esa duda de, híjole, es que este modelo que pues, me dio un accuracy o una score F1 de tanto, pues con cuáles parámetros o con cuáles datos habíamos utilizado para obtener esos resultados, ¿no? Entonces, aquí la herramienta también de Kubeflow pues nos ayuda a hacer ese registro o esa historia de todos los parámetros, los experimentos que estamos haciendo y tenerlo de una manera controlada. Entonces realmente tenemos pues un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de trabajo disponible pues al alcance de, ahora sí, de unos cuantos clics, ¿no? Realmente la primera parte que yo les mostraba, el desplegar una instancia, una máquina en el servicio de Elastic Compute, pues eso mismo, digo, un poquito más general, lo estamos utilizando en el centro, ¿no? Con el servicio de Autoscaling, que es otro servicio para, como el nombre lo indica, escalamiento de instancias, ¿no? Instancias que uno previamente configura. Entonces, pues son muchos servicios, ¿no? De la nube que podemos encontrar. Aquí nada más estamos hablándoles de S2, de S3, de Recognition, también el manejo de los permisos. Yo les hablaba ahí de los roles. Sí. Y también un rol está adjuntado o añadido a esta instancia que está utilizando Rebeca, que le está proporcionando pues, todos esos permisos para el llamado al servicio de recognition. Entonces, por detrás ahí hay una configuración pues, que alguna persona experta les debe de apoyar, ¿no? En darles pues, estos permisos, en añadirles los roles, añadirles darles, por ejemplo, los buckets en donde se van a escribir los diferentes archivos o resultados. Entonces, ahí por detrás, no les hablamos de eso, pero pues ahí también hay una buena parte de configuración. Pero no sé si tengan
alguna pregunta. Que las que teníamos en el chat ya las habían retomado, pero sí, justo podemos ahorita dar espacio a preguntas de los invitados. Entonces, felices podemos abrir el micrófono. Tenemos a Guillermo. ¿Tienes una pregunta, Guillermo? ¿No? Ah, ok, es que como apareces con tu micrófono abierto. Buenísimo. Bueno, de momento creo que no hay preguntas. Bueno, a Carolina. Yo tengo una duda general, o sea, ¿en qué momento te empiezan a cobrar? Porque, o sea, tienes que, bueno, hablabas que tienes que meter tu tarjeta de crédito, pero, o sea, ¿cómo, cuántos gigas o cómo es el sistema? De hecho, cambia el cobro dependiendo del servicio que utilizas. Yo lo pienso así como cuando tú vas a rentar en una agencia autos, ¿no? Entonces, en la agencia de autos tienen un catálogo con diferentes especificaciones de los autos y te cobran por los días, ¿no? De uso. Entonces, aquí es muy parecido, ¿no? Esa manera que en el caso de, por ejemplo, el servicio de Elastic Cloud Compute, ¿no? El de S2 que les mostraba hace una hora, aprox. Tú eliges de un catálogo de instancias con diferentes especificaciones la que vas a utilizar y te cobran por hora de uso. Entonces, realmente en el servicio de S2 eso es la manera de cobrar. En el servicio de S3 que es otro de los que hablamos, para almacenamiento, te cobran por la cantidad, ¿no? Como tú bien mencionas, pues de gigabytes, ¿no? O de terabytes que podrías tener en tus buckets. El servicio de recognition, pues cuando creas, cuando inicias el modelo y cuando haces el entrenamiento, esas horas de uso también pues el cobro se realiza así. Eh, por ejemplo, si otros servicios que tienen que ver más con consulta de vía consultas a APIs o vía HTTP, por ejemplo, hay otros servicios que soportan eso y te cobran, por ejemplo, por el número de consultas realizadas, ¿no? Entonces, o de transferencia de datos también. El servicio incluso de S3, cuando tú quieres subir archivos de tu compu local hacia la instancia, pues esa transferencia también te cobran. Entonces, Amazon realmente para cada servicio tiene una documentación extensa del cómo se hace el cobro y cuánto, ¿no? Cuánto te va a estar cobrando. Entonces, Okay. sí es muy variable de lo que vas a estar utilizando. Ah, perfecto. Oye, y una última pregunta. ¿Tú te certificaste o cómo es que, o sea, cómo tomaste algún curso? ¿Nos puedes recomendar algún curso en específico? Digo, aparte de este taller, así que podamos como tomar para estar de que más, bueno, verlo más a fondo. No me certifiqué. Yo un poco respondía en el chat a la pregunta de Andrés, ¿no? Que realizaba, y en la respuesta quería un poquito reflejar, ¿no? El que pues, ya desde hace muchos años la nube de Amazon está activa. Si no me equivoco, pues por ahí del 2007, ¿no? 2008, y yo empecé a revisar o entré en contacto con AWS pues, por ahí del 2010. Entonces he ido viendo cómo pues, ha cambiado, ¿no? Todas estas diferentes servicios que nos provee la nube y un poco también en mi trabajo previo, antes de entrar de tiempo completo al ITAM, en Conavio yo estaba, bueno, todavía continúo colaborando en proyectos ahí, Conavio, que es una comisión de gobierno para la protección de biodiversidad. Nos dieron cancha libre para utilizar la nube de AWS
y hacer desarrollos, principalmente de software y de procesamiento de datos en el área de biología y de ecología. Entonces, pues ahí yo me empapé, me metí a tutoriales, a workshops, y les decía, aparte de lo que preguntaba, hace unos momentos uno de los asistentes, es que justo AWS tiene una muy grande cantidad de material entre videos, workshops, repositorios de GitHub públicos, videos, ¿no? Libros, para que pues, nos vayamos acercando a la nube, porque realmente ya esto de la nube, les digo, pues desde el 2005, 2007, por ahí así, está activa y ya es la ruta a seguir, ¿no? Es realmente en unos años, pues ya va a ser el cómputo en la nube algo general, ¿no? Y que, pues sí, yo les sugiero que se suban a ese barco, ¿no? Y ahorita con estas sesiones que estamos haciendo, pues nos ayudan mucho, ¿no? A ver pues, toda esta cantidad de servicios. Les puedo compartir algunos de las ligas por el chat. Denme unos momentitos y por el chat les puedo compartir algunas ligas pues que a mí me han servido, ¿no? Entre videos y les digo workshops o repositorios que ustedes pueden consultar y está bastante bien explicado, ¿no? También hay algunas sesiones en Twitch de pues, personas, ¿no? que dan su experiencia, que nos hablan de los servicios, de cómo hacer diferentes optimizaciones. Entonces, sí, es ahora sí que una gran cantidad de material. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Y tenemos también el micrófono abierto de Daniel. Daniel, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Adelante. Pues quería preguntar un poquito para entender cuánto es el tiempo que les lleva, por ejemplo, desarrollar tipo un proyecto así como identificación de textiles como el que mostraron un poquito y más o menos cuántos miembros fueron los que participaron, como para entender un poquito cómo fue, digamos, como el workflow que tuvieron ahí. Me gustaría pues un poquito que nos juntaran, digamos, para tener pues bien pues identificado toda esa parte, ¿no? Que hay detrás ya de inicio a fin, ¿no? Gracias. Pues aquí también Rebeca me podrá apoyar en responder a esta pregunta. Y yo ahí lo que puedo mencionar es que, o sea, el proyecto lo iniciamos en octubre del semestre pasado y en los meses de octubre a diciembre, pues fue más familiarizarnos, ¿no? Entre el equipo, ver los objetivos del proyecto, los alcances también, y realmente pues, fue un diseño también de tanto la base de datos que íbamos a estar utilizando como los diferentes partners que nos van a estar apoyando. Entonces fue esos meses como más de familiarizarnos, de entender qué es lo que estábamos haciendo. Y ya en este semestre nos pidieron ahí hacer unos reportes, unos artículos, de hecho, de lo que habíamos realizado en estos meses, de octubre a diciembre, ¿no? Que tienen que ver con la descripción del proyecto, los objetivos, el esquema de la base de datos que se propuso, una explicación de cómo podemos obtener imágenes, por ejemplo, del buscador de Google, de manera sencilla y relacionado con los textiles. Y pues después de la entrega de esos artículos que te estoy hablando, eso ocurrió pues, en los meses de febrero, marzo. Pues ya en este mes de marzo, inicios, retomamos, ¿no? el proyecto, los objetivos de hacer la clasificación de las imágenes y pues nos llevó unas 2, 3 semanas en sentar todo esta llamado, en tener todos estos llamados al servicio de recognition programáticamente y pues nos juntamos Rebeca y yo, ¿no? Hicimos estos ejercicios, se los mostramos a nuestro equipo ahí del CEDAS y vimos que era una aplicación buena para mostrar en este taller de Epic Lab
Y pues eso, unas 2, 3 semanas, digo, estoy creo que ampliándolo, pero si somos un poco más estrictos, pues quizás unas 2 semanas, ¿no? No fue mucho, pero no sé ahí, Rebeca, si quisieras complementar. Sí, y bueno, respecto a cómo los integrantes somos, o sea, como el proyecto es bastante ambicioso, primero porque no tenemos datos, en realidad no tenemos una base de datos con imágenes que nos provee alguien o algún organismo. Entonces, hemos batallado en ese aspecto y tenemos un equipo que está, una persona que estuvo encargada de descargar imágenes de Google, de hacer una búsqueda igual programáticamente que se descargue todo y de alguna manera filtrar y limpiar las imágenes que obtenemos de Google. Y también otra persona está encargada de ver, bueno, de ver formas de obtener imágenes que nosotros podamos evaluar y ver si hay o no un uso desleal del textil y de los patrones. Am, y sí, nosotros, Eric y yo, hemos visto esta herramienta de Amazon y, y bueno, ya logramos ponerlo todo programáticamente, lo cual sí es mucho mejor. Más que nada porque el modelo no se queda quieto. O sea, una vez que ya lo entrenas, tal vez tienes mejores imágenes o quieres aumentar el número de clases o quieres definir algunos parámetros que quieras cambiar o evaluar. Y sí, o sea, por eso es muy conveniente todo tenerlo en código. Y ese es el equipo. Muchas gracias, muy claro, las dos respuestas. Nada más, digo, a ver si no estoy usando del micrófono, quería nada más ahí preguntar algo más. Porque digo, nosotros, digo, viéndolo del lado emprendedor, por ejemplo, y ahorita está platicando que han visto otro tipo de proyectos y demás, pero muchas veces hay ciertos proyectos que siento que hoy en día por la infraestructura es difícil acceder a la nube porque no tienes internet o ciertas cosas, ¿no? En ese sentido, ¿qué herramientas existen hoy en día que puedan ayudar justamente a tratar de cerrar estas gaps de almacenamiento de información para después procesarla o qué han visto, digamos, en ese aspecto? No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias. Sí, pues justo parte de lo que en Conavio yo estuve realizando es procesamiento, les decía, en la nube, pero la ventaja que tiene con la comisión es que tiene un clúster, ¿no?, local para hacer eso, pues para hacer procesamientos de pequeña o de gran escala. Entonces, mucho tiene que ver con pues, la infraestructura de la institución o el lugar en donde vas a realizar los análisis de datos. Y sí es un tema ahí importante de democratización, ¿no?, de la tecnología. La nube pues, nos está ayudando, ¿no?, a este paso de democratizar la tecnología, pero pues, de igual forma pues no vas a poder realizar procesamiento pues, si tienes problemas ahí con tu internet o no tienes internet. Entonces, un poco va en el sentido de tener apoyo en tu universidad o bien que puedas utilizar recursos locales. Aquí en México hay algunos centros, ¿no?, que puedes, con los que puedes acercarte, ¿no? Y en la UNAM pienso, ¿no?, por ejemplo, para tener acceso a recursos computacionales. Y bueno, la ciencia de datos en diferentes universidades pues ha ido creciendo y a raíz de eso pues varias instituciones pues han conseguido clústeres locales o máquinas poderosas. Entonces pues eso podría ayudar también a cerrar ese tipo de huecos. Excelente, muchas gracias, Eric, y gracias, Daniel, por tus preguntas. Ya igual para prepararnos para cerrar y para también dar tiempo a que se animen a preguntar
más cosas a Eric y a Rebeca, a mí me gustaría que ocupáramos un espacio, ¿no? De esta sección de preguntas y respuestas, justo para pues aprovecharlo y que nos compartieran qué es lo que hacen en el centro, Eric o Rebeca, el que nos quiera responder. ¿Qué hacen en el centro ITAM, datos, algoritmos más sociedad? Pues mucho parte de la idea de resolver problemáticas sociales con ciencia de datos, ¿no? Eso es como la visión del CEDAS, ¿no? Y las problemáticas sociales nos las han dado o nos han acercado a ellas un partner con el que en este proyecto de textiles y otro que también yo estoy apoyando es Social TIC, ¿no? Que pues, nos han acercado a las problemáticas y nos han dicho, nosotros tenemos o queremos que se haga una conciencia con el medio ambiente, que se tenga una conciencia, por ejemplo, en este proyecto de los textiles, y ustedes, ITAM, pues tienen las herramientas computacionales, matemáticas, estadísticas, el conocimiento. Y entonces, cómo vía estas dos colaboraciones, ¿no? La parte social, la parte algorítmica o de datos, pues las podemos conjuntar, ¿no? Entonces, eso es un poco el propósito o los objetivos del centro y obviamente pues que acerquemos a nuestros estudiantes a esas problemáticas sociales y las estudien, las analicen desde la perspectiva de ciencia e ingeniería de datos. Entonces, esos, digamos, como en términos generales, y Rebeca igual puede hablarles de un poquito de su experiencia, cómo ella ha visto esta dinámica. Entonces, no sé, Rebeca, si quisieras ahí hablar. Sí, claro. Bueno, yo como alumna, pues me ha gustado mucho la experiencia de estar en el centro. Primero porque el equipo es bastante multidisciplinario y aprendes de diferentes áreas y de herramientas que pues no hubiera conocido sin la ayuda de Eric, del profesor Jesús o incluso de los compañeros. Entonces, creo que es una experiencia muy, muy bonita. Y también el objetivo del proyecto es padre, porque primero, pues es una idea muy buena, pero conforme vas planteando bien cómo vas a ejecutar el proyecto, empiezas a aterrizar un poco, pues cuáles son las limitaciones, qué es lo que necesitas y si realmente no es una herramienta mágica, es una herramienta que se tiene que estar modificando o mejorando constantemente. Entonces, pues eso es realmente lo que me he llevado de estar en el centro. Oye, Rebeca, igual antes de seguir con las preguntas, me encantaría que nos compartieras qué es lo que justo, o sea, va de la mano con esto que nos estás compartiendo. ¿Qué es lo que te entusiasma de formar parte del equipo? Bueno, el proyecto en sí es muy padre porque, híjole, pues hay mucha cultura y conforme más me empapo de información, más me gusta. Entonces, uno es el proyecto y dos, pues es este set de herramientas que voy aprendiendo y que voy aprendiendo con otros, de ver cómo ellos hacen el código, que tienen otras prácticas. Estamos como intentando poner en marcha estos buenas prácticas de Machine Learning Operations y de DevOps, como tenemos agendas, no se llama como un esquema ágil, donde nosotros tenemos juntas semanales y tenemos ciertos temas que tocar y utilizamos la plataforma de GitLab y ahí nos asignamos tareas, utilizamos mucho el Slack. Entonces como que ya te pones en un mood de ciencia de datos muy padre. Eso me gusta. Sí, sí. Me encanta, muchas gracias. Y de la mano también con lo que ahorita Rebeca nos comparte, me gustaría preguntarte a ti, Eric,
¿cuál es la visión que tienen dentro del centro? ¿Cuál es el impacto que buscan lograr con él? Igual, Rebeca, si quieres complementar algo con Eric, adelante. Sí, pues resolver las problemáticas sociales, acercarles a nuestros integrantes a esas problemáticas y que las resuelvan o analicen desde la perspectiva de la ciencia de datos. Ahí había una pregunta de Guillermo justo que si es únicamente las problemáticas sociales y sí, es justo ese tipo de problemáticas que en el CEDAS pues, nos interesan. Eh, vemos proyectos como este de textiles, pero también vemos proyectos como, por ejemplo, del impacto que está teniendo el cambio climático en pues, la sociedad, ¿no? Y que hoy en día pues, lo podemos sentir, lo podemos observar. Y entonces es un poco acercarles a esas problemáticas y que desde la perspectiva de la ciencia de datos puedan, bueno, ciencia, ingeniería de datos, puedan analizarlas, resolverlas, hacer conclusiones o dar pues, algunas perspectivas, ¿no? Ok, Eric, muchas gracias. Bueno, ya estamos casi por cerrar como el taller y antes de terminar con este espacio, me encantaría que si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, pues justo la podamos retomar, de los que todavía están aquí presentes. Buenísimo, creo que de momento ya no tenemos más preguntas. Y bueno, Eric, antes de cerrar, a mí sí me gustaría preguntarles algo y previo a esto, les quiero contar que tenemos, a nosotros conocer el feedback de los asistentes nos sirve muchísimo para poderles llevar contenido. Entonces, ahorita vamos a lanzar una encuesta, es una votación, nos ayuda muchísimo si nos ayudan a llenarla. Y ahora sí, les va a aparecer como un pop-up, lo pueden resolver, son 4 preguntas súper rápidas y listo, ¿no? Y ahora sí, mi pregunta para cerrar. ¿Cómo pueden contactarlos aquellos que están interesados en involucrarse más en lo que están haciendo en el centro? Les envío por el chat el correo de Jesús, quien es el director del centro. Él ha hecho tanto todo este trabajo de contactar a partners, ahorita les mencionaba SocialTIC, y hacer el reclutamiento de estudiantes como Rebeca, que le pueden escribir, ¿no?, a un correo. De igual manera, yo les envío en este momento el mío para que ya sea a él o a mí nos escriban y nos proporcionen pues su interés, ¿no?, de pertenecer al centro si son estudiantes del ITAM o si tienen alguna colaboración con alguna ONG que esté queriendo resolver un tema en específico del ámbito social, pues de igual manera pues nos pueden ahí escribir. Ahora mencioné ONGs, pero pues también pueden ser problemáticas o temas en el ámbito social o que crucen con la ciencia de datos en alguna otra institución o universidad. Buenísimo. Bien, pues Eric, Rebeca, muchísimas gracias. También agradecemos al Centro ITAM Datos, Algoritmo y Sociedad por este taller el día de hoy. La verdad es que nos va a encantar poder repetir más estas sesiones en colaboración, sobre todo pues porque somos centros que formamos parte de una institución tan importante y que tiene tanto que aportar como el ITAM. Entonces pues, nos va a encantar poder repetir estas sesiones. Y bueno, por último, agradecer a la audiencia. Y toda esta información que Eric y Rebeca estuvieron compartiendo por el chat, se las vamos a reenviar a sus correos, a todos los que estuvieron presentes durante la sesión. Y pues, gracias Eric, gracias Rebeca. Esperamos contar con ustedes de nuevo pronto. A ti, muchísimas A ti, gracias, Mariana, gracias. y también Rebeca por haber hecho posible este taller. De igual Gracias. manera, pues, si en un futuro pensamos en otra muestra de servicios, con muchísimo gusto pues, nos podemos integrar. Excelente, muchas gracias. Pues nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.